Bien, el tema de la predicación de esta mañana es su autoridad. Su autoridad. En el mundo en que vivimos, le damos certeza y validez a pensamientos y valores que son transitorios. Y nos olvidamos de los valores que son trascendentales. Valores trascendentales son aquellos valores que se pueden apreciar, aunque no se pueden ver, pero lo podemos observar a través de las obras de cómo seres humanos se comportan a diario. Estos valores son los que nos enseñan a cómo comportarnos y especialmente en el caso de los cristianos, a cómo ser como nuestro Señor Jesucristo. La sociedad en la que vivimos hoy en día, ellos ven la verdad como algo transitorio. No es algo que es verídico, permanente. La verdad hoy en día está basada en un mensaje de 30 segundos con un retrato. Vemos que tenemos en la sociedad de hoy en día situaciones como en Instagram, en Facebook y otros tantos programas, Snapchat, donde Twitter, donde hay guerras. Y hay gente que dicen una cosita y en 150 caracteres o algo así por el estilo establecen lo que es una verdad y todo el mundo lo cree. Pero la verdad que nosotros creemos es la verdad que nosotros vivimos, que es la verdad de que somos seguidores y servidores del Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús apareció en la escena de la historia humana, Él escogió la época del Imperio Romano. Yo nunca he podido entender el por qué Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acordaron de que Jesús apareciera en la escena de la historia durante el Imperio Romano. Porque si había alguna escena que Jesucristo podía aparecer, era aproximadamente 400 años antes, cuando en el tiempo de Nehemías, los judíos estaban bajo la opresión del Imperio Persa, y el emperador Artajerjes le dio la oportunidad a los judíos de que reconstruyeran el templo. Para mí eso hubiera sido la oportunidad perfecta para Jesús aparecer. Aparecería como líder, como libertador, como líder dirigente del pueblo de Dios, y podría llevar al pueblo a estar siendo emancipado del control del imperio persa. Pero el Jesucristo que aparece en la historia viene a batallar en el mundo de las ideas y de la religión practicante del tiempo. Las multitudes a las que Él le hablaba estaban acostumbradas a oír teorías y análisis religiosos que solo habían llegado a ser un cambio del plan original de Dios para el hombre. La religión lo controlaba todo. Controlaba la política, el aspecto diario de las personas, pero este Jesús hablaba con autoridad. Y eso, por una parte, impresionaba a los que lo escuchaban, mientras que por otra parte amenazaba a los líderes religiosos. En la humanidad hemos tenido un sinnúmero de líderes religiosos que han expresado filosofías que hasta el día de hoy son dominantes en el mundo. Y hay que ser realistas, no hay que tapar el cielo con las manos. El cristiano que vive la idea de que el cristianismo es la única religión del mundo, está viviendo bajo una piedra. Porque el cristianismo no es la única religión del mundo. En el mundo tenemos filosofías ideológicas que son como el panteísmo, el relativismo, el gnosticismo y el agnosticismo. Hasta el año 2009, y estamos hablando de 7 años atrás, el budismo contaba con 900 millones de creyentes en el mundo. Entiendan esto, que ese número no es ni siquiera correcto, porque en China no se permite la religión. Así que todos los que practican el budismo en China no están en estos números contados. También tenemos el hinduismo, seguido por 800 billones
de personas en el mundo. El hinduismo es la religión que domina a India. El Islam tiene 1.5, oye bien, billones de creyentes en el mundo. Y los cristianos en el mundo cuentan con 2.2 billones de creyentes en el mundo. Pero nuestro Señor habló con autoridad por quien Él era y es. Él habló con autoridad por lo que Él hizo y lo que está haciendo. Pero sobre todo, su autoridad estaba y está basada en lo que va a hacer en este mundo y por este mundo. En esta mañana vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28 al 29. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién era Jesús? De acuerdo a historiadores que no son creyentes, entiendan esto, estos son historiadores que no creían ni en la divinidad de Jesús, ni que Jesús era el Hijo de Dios, pero estos son historiadores que encontraron evidencia cierta de quién Jesús era. Entre ellos hay uno que se llama Flavio Josefo. Ese nombre un poquito feo. Yo lo hubiera dejado en José, pero Josefo como que no va, ¿verdad? Flavio Josefo escribió un libro, lo escribió creo que fue para el 93 después de Jesucristo, entre el 93 y el 100 después de Jesucristo. Y se llamaba Antigüedades Judías. Y yo quiero que oigan bien lo que Josefo tuvo que decir. Y vuelvo y digo, Josefo no era un creyente de Jesús, era un judío practicante, no creía que Jesús era el Mesías, no creía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿ok? Pero oigan lo que él escribió como historiador acerca de Jesús. Por aquella época apareció un hombre llamado Jesús. Era un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad que él hablaba. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos gentiles. Este era el Cristo, entre paréntesis, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz. Pero los que antes le habían amado permanecieron fieles en su amor. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él y de esta y otras muchísimas obras. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Eso lo escribió Flavio Josefo en el año 100 de la era cristiana. Y 2000 años más tarde estamos aquí. 2000 años más tarde estamos aquí. Porque al que Jesús que nosotros adoramos y servimos, no solamente resucitó de entre los muertos, su resurrección es para siempre. Cuando vemos las ambulancias corriendo por donde quiera, siempre están llevando a alguien de emergencia a un hospital. Esta semana los que vieron las noticias vieron que en la 301 en Tonorosasa 3 murieron. Un accidente aparatoso. Y esa 301, yo fui testigo de muchos accidentes ahí, de muchos accidentes fatales. Gente murieron ahí en el impacto,
gente que murieron cuando la ambulancia llegó, gente que murieron cuando la ambulancia iba de camino a llevarlos al hospital. Y te digo una cosa, ninguno de ellos pudo resucitar a vida eterna. Todos murieron. Ninguno de los líderes religiosos del mundo tiene el crédito de haber resucitado por su propio poder de entre los muertos y estar sentado a la diestra del Padre. Solamente Jesús. Nosotros le conocemos como el segundo de la Trinidad. Él tenía la autoridad del Padre. Mateo 28, 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su posición en la Trinidad declara que Él es el segundo. De hecho, un bautismo no se puede hacer si no invocamos el nombre de Jesús dentro del bautismo. Él fue el centro de la creación. En Juan 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y este es el versículo, la línea de espina dorsal de esta cita. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho estuviera hoy en día. No solamente fue el creador, el participante de la creación, fue hecho en Él y por Él, para Él. Y sin Él nada es posible. No solo es el segundo de la Trinidad y el creador, como si eso no fuera suficiente. Él también es el redentor. En Colosenses 1 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Así que no solamente es el segundo de la Trinidad, es creador, es redentor, Él es eterno. De hecho, dice en Juan 8, dice: antes de que Abraham fuese, ya yo era. ¿Tú sabes por qué Él les dice eso? Porque Él sabe que la historia de Abraham contaba con miles de años antes de Él estar hablando. Y Él decirle a ellos: yo era antes que Abraham. Era más fácil para ellos entender: yo he estado aquí por siempre. Hoy en día tenemos líderes políticos y gubernamentales que se han apartado completamente de Dios. Prefieren seguir el raciocinio humano a la verdad trascendental que solo se encuentra en el principado del Hijo del Dios viviente. Jesús era más que un líder religioso, más que un líder popular, más que un líder seguido por las masas. Él era el Cordero de Dios que iba de camino a la cruz para experimentar la soledad del peso del pecado. Pero sobre todo, dice la Biblia, que por un hombre entró el pecado en el mundo y que por un hombre iba a salir. Pero yo propongo algo más que eso. La Biblia dice que, como dije, que el pecado entró por un hombre. El primer hombre estaba desnudo y se tuvo que cubrir por su pecado. Pero el segundo hombre tuvo que ser descubierto, desnudado por nuestros pecados, para que pudiéramos ser cubiertos de túnicas blancas, de túnicas resplandecientes, de túnicas que son más blancas y más resplandecientes que el sol, donde la paga del pecado, la mancha del pecado nunca tendrá parte, porque Él dio su vida por nosotros. Aleluya. Él fue humillado para que nosotros fuéramos exaltados. Él estaba revelando verdades eternas que nunca habían sido reveladas a ningún ser humano. Pero lamentablemente, solo los que escuchaban con sus corazones y sus mentes abiertas podían entender este mensaje. Aquellos que, como María, la hermana de Lázaro, se sentaban a los pies del maestro para escucharle, a esos fue los que él vino a hablarle. Este mismo Jesús
demostró su poder sobre la naturaleza. Cuando pudo calmar la tempestad, Él dijo a la tormenta, calla y enmudece, y así sucedió. Este es el mismo Jesús que le dijo a Lázaro, ven fuera, y después de 4 días de muerto, salió caminando. Es el mismo Jesús que resucitó al hijo de la viuda. Es el mismo Jesús que sanó al paralítico del estanque de Betesda. Es el mismo Jesús que murió por tus pecados. A ese es el que nosotros le servimos. Él había venido para liberar a los pecadores y darle una nueva esperanza. Entendamos que en los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas, cuando traían el mensaje de Dios, yo me imagino el pueblo de Dios cuando veía al profeta venir pararse en la plaza pública. Oh, here we go. ¿Qué fue lo que hicimos ahora? ¿Qué castigo viene en contra de nosotros? Pero este Jesús se apareció en las plazas a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es el mismo que cuando la gente se acercaba, los discípulos decían, no, y Él decía, sí, déjalos que vengan, porque por ellos es que yo vine. Este mensaje del Antiguo Testamento cambia 180 grados en el Nuevo Testamento, siendo el mismo Dios, pero el Dios con un plan nuevo, un plan distinto. Un plan que decía, mira, obviamente, darte las exhortaciones de que hagas esto no funciona. Yo voy a dar a mi hijo para ver si ahora me aceptas. Y todo esto es el plan de Dios para que el hombre se acerque nuevamente a Él y se salga del camino apartado en que estaba. Porque Él sabía que el mundo hace con las obligaciones que tenemos de casa, trabajo, los muchachos, la esposa, los biles, la visa. Pero tú sabes qué, Dios es bueno. Porque con todo lo que uno paga, siempre Dios provee. Siempre provee. Uno dice, yo no sé cómo es que esto sucede. No lo entiendo, la matemática aquí no cuadra. Solo día estaba hablando con alguien que me está diciendo, ven acá y tú balanceas tu chequera mensualmente. No. Yo no balanceo mi chequera como desde el 2000. ¿Que tú no has hecho eso? No. ¿Por qué no? Porque no lo hago. Y Dios es bueno. Hasta el día de hoy, gloria doy al Señor que nunca me ha rebotado un cheque. Nunca he llegado al punto de tener insufficient funds. Porque Dios es bueno. Porque Él siempre provee para los suyos. Y parece un sacrificio, déjame decirte, parece un sacrificio el tener que sacar la parte de Dios primero para después tú sacar lo tuyo. Pero es que lo que yo tengo, Dios me lo dio. Si Él no me lo hubiera dado, no pudiera sacarle para Él. Pero Él trajo un mensaje positivo. Un mensaje que decía, como dije, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él trajo el mensaje de amor y comprensión. Él trajo el mensaje de compasión. Él trajo el mensaje que decía, yo entiendo por lo que tú has pasado y por eso es que yo estoy dando mi vida por ti. Pero sobre todas las cosas, este Jesús había venido con el propósito de dirigirse a morir en la cruz para luego resucitar. Y con esto voy a terminar. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Tomás tremendo, Señor,
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Una de las mayores y mejores promesas que tenemos de lo que Jesús va a hacer está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Este mismo Jesús va a regresar por su iglesia y luego va a establecer su reino milenial. Y su reino milenial va a estar sobre esta tierra. La promesa de vida eterna es lo que nos mantiene a nosotros fieles a seguir a Jesús como nuestro Salvador. Porque solamente a Él nosotros podemos entregarle toda nuestra vida, toda nuestra voluntad, toda nuestra mente, todos nuestros sueños y todos nuestros deseos, porque Él ha demostrado que su autoridad sobrepasa los cielos y la tierra. Inclinemos nuestros rostros.